Muy buenas tardes, estimados alumnos. En esta oportunidad y por razones personales no podré dar clase de manera sincrónica este día 24 de abril de 2024. Por tal razón les estoy grabando esta clase para que la puedan tener y verla ya sea al momento de la hora de clase o bien cuando ustedes estimen conveniente. Teníamos programado hoy hablar un poco sobre los exámenes, ¿verdad? Y discutir un poco de ello, pero como esto se necesita pues una participación directa y por razones personales no puedo estar presente, pues se lo pospondremos para la próxima clase. Bien, esta clase de ética profesional correspondiente al miércoles 24 de abril de 2024, vamos a adelantar un tema que es hablar un poco sobre el fraude financiero. El fraude financiero ya es un delito, ¿verdad? Pero todo comienza con la falta de ética en el manejo de las finanzas de otros y por consiguiente de las propias. La ética de las finanzas es una cuestión tan clave que ha estado por lo menos en dos momentos históricos a punto de llevar al desastre a países como los Estados Unidos y las grandes economías europeas y asiáticas que se encuentran muy interconectadas. Esto es durante la tremenda recesión económica de 1929 provocada por la falta de liquidez para responder con buenas inversiones y con buenas utilidades a los ahorrantes en los bancos estadounidenses, que a su vez se vieron afectados un poco por las caídas de los mercados europeos a raíz de la Primera Guerra Mundial. Sucede que en la Primera Guerra Mundial eh, Alemania queda derrotada y los aliados, formados por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, que estaba aliada a los aliados, valga la redundancia, y el bando contrario estaba el Imperio Austrohúngaro y Alemania, combatiendo contra los aliados, ¿verdad? Por una serie de problemas políticos, sociales y económicos que se pueden resumir en una lucha de poderes monárquicos. Eh, Esto provocó, pues, como toda guerra, un desastre financiero por todos lados y lo fue más en Alemania porque en esa época no se conocía un fenómeno que todos hoy oímos hablar que se llama inflación. Los aliados exigieron en el Tratado de Versalles que Alemania, al ser derrotada en la guerra, pagase de sus propios fondos los daños ocasionados a todos los países aliados por sus acciones bélicas, para que los países que fueron atacados por Alemania se reconstruyeran. El derrotado, en este caso Alemania, pues no podía decir que no y asume la realidad de esa situación. Pero esta medida, que podía pensarse que era justa en cierto sentido, en la medida en que provocaba que el que hizo el daño pagase por ello, ¿verdad? Que pudiera partir de ese principio jurídico, en realidad no era una medida económicamente viable. Y eso iba a llevar a la ruina económica a Alemania. Y una ruina económica alemana, perdón, provocaba la ruina económica del resto de las potencias europeas con las cuales Alemania
tenía relación económica, incluyendo los mismos Estados Unidos. Pues se creía que para evitar esa ruina económica, el Banco Central alemán empezó a emitir marcos alemanes, a imprimir billete. Pero cuando uno imprime billete y lo hace en función del patrón oro por una serie de fórmulas y de relaciones financieras complejas, pero no incomprensibles, ¿verdad? Eh, Esto provocó que el valor del marco alemán fuese cayendo en tanto poder adquisitivo. Es decir, si antes un marco alemán te servía para comprar una bolsa de 10 panes, un tarro de leche y a lo mejor un pan dulce o huevos, pues de pronto ese marco alemán ya no podía adquirir eso porque había perdido valor en el mercado. Es decir, el precio del marco alemán del billete impreso se devalúa ante la falta de credibilidad en él por parte de las personas. Eh, es complejo explicar el fenómeno de la devaluación, pero quedémonos con esta explicación que hasta ese momento no se conocían los efectos de la inflación por el simple hecho de imprimir dinero que no tuviese respaldo alguno. Cuando el dinero no tiene respaldo real, es decir, esta nota está respaldada por los fondos que tenemos en otros bancos que se llaman reservas internacionales netas o está respaldado por la cantidad de oro que nosotros hemos acumulado y que tenemos guardadas en nuestras cajas fuertes. ¿Verdad? De Alemania. Pues al no ocurrir eso, al no haber ese respaldo, el hecho de imprimir papel moneda no generaba la confianza del cambio entre los clientes. Eso provocó que de pronto eh, el marco alemán fuese subiendo su valor. Entonces el banco se inventó crear nuevas denominaciones de los billetes. Y así 10.000 marcos servían para comprar el mismo pan, la misma leche y los mismos huevos. Y así sucesivamente, de pronto se llegó a extremos tales que a la gente le pagaban con papel moneda y la gente le tenía que llevar en carretillas porque no existían denominaciones lo suficientemente fuertes como para poder soportar eh, la transacción económica. Todo eso provocó el colapso de todos los servicios financieros en Alemania y por ende, por un efecto rebote, afecta a los Estados Unidos, que tampoco conocían de este fenómeno. Este fenómeno se fue conociendo y estudiando después por los economistas. Y bueno, Estados Unidos sufrió lo que se conoce como la Gran Depresión Económica, eh, una especie de inflación y estancamiento económico, donde la inflación es el aumento desmesurado de los precios, la necesidad de imprimir billetes para soportar las deudas, la huida de capitales de los bancos, ¿verdad? Porque la gente sentía más seguro tener el dinero debajo de su colchón. Y luego sucede el famoso colapso financiero de muchas entidades bancarias y así, si usted tenía el dinero, los ahorros de su vida guardados en el banco de la noche a la mañana, usted quedó a cero porque el banco perdió todo lo que usted tenía. Algo parecido ocurre en el 2008 con el escándalo de las hipotecas subprime
que ya había ocurrido antes un escándalo anterior con otras entidades financieras en Wall Street. Y esa bolsa de valores del país de las oportunidades, ¿verdad? Que se veía sólida, fuerte, de pronto truena de una manera impresionante, donde el colapso del 29, la depresión del 29 había quedado como un chiste comparado con lo que pasó en el 2008. Así que, mis estimados, la crisis fue espantosa. Pues bien, eh, estas debilidades de una economía que se centra exclusivamente en el mercado financiero hace volver a repensar la economía. Antes de continuar, quiero decirles que yo no soy un experto en finanzas. Lo que yo estoy haciendo es comentando los fenómenos que entiendo y conozco, pero no soy un experto porque no trabajo de ello. Por lo tanto, lo que yo les voy a hablar es nada más darles como una especie de antecedente financiero para que podamos distinguir ahí dónde están los riesgos los gran, de los grandes escándalos y fraudes financieros, que todo viene por falta de un control ético de las inversiones. Eh, las inversiones financieras o los llamados productos financieros se sustentan en algo que se conoce como la credibilidad del ahorrante en los bancos. Si esos fondos son manejados con sabiduría, pues el banco resulta útil porque se vuelve un intermediario de la economía necesaria para aportar liquidez a empresas, a personas que se supone que hagan buen uso de esos préstamos o de esos fondos para que ganen intereses mientras los tienen ahorrados en los bancos y así tener otra vía más donde tener dinero extra. No solamente usted gana por su salario, sino que también por guardar parte de su salario en una cuenta bancaria que le ofrece cierto tipo de interés, sino que también usted puede invertir en otros instrumentos financieros que no son exclusivamente cuentas de ahorro, sino que a través de unas reglas que nos pueden parecer complicadas, pues nos dan las alternativas de ganar más porcentaje de interés por nuestros ahorros. Todo eso se negocia, todo eso los bancos tienen políticas de inversión, supuestamente regulaciones del sistema financiero local, vea, nacional, y eso en cada país difiere, ¿verdad? Y las responsabilidades por las cuentas otorgadas en caso de una corrida de ahorrantes, se le llama corrida de ahorrantes a que de pronto se corre un rumor y dice, mire, este banco va a quebrar, yo le aconsejo que saque su plata del banco. ¿Va? Imagínense que son 100.000 ahorrantes y ese banco está sostenido por esos 100.000 ahorrantes, pero que de pronto todos lleguen y digan, mire, quiero que me devuelvan mi dinero. Pues el banco lógicamente iría a la quiebra, pues si sus compromisos de pago de intereses se detienen. Y los ahorrantes, lógicamente, van a pedir no solo lo que tienen ahorrado, sino la utilidad en intereses que representa el tiempo que han tenido ese dinero ahí ordenado, ahí guardado. Bien, eh, esas son las características del negocio financiero. Y por otro lado, como representa psicológicamente para el ahorrante comodidad. Porque imagínense que usted gana un montón de plata en este año, digamos. Gana muchísimo dinero. Pongámosle, usted gana de pronto 50.000 dólares en el año por todos los negocios que ha hecho, por buena administración, por contratos excelentes, por gente con la que ha trabajado que es buena paga.
Entonces, usted tiene dos opciones. Agarro esos $50,000 y los invierto en un negocio, comprando maquinaria, pagando empleados y haciendo que ese dinero lo pueda recuperar en un tiempo relativamente corto. Yo le podría poner un plazo de recuperación a esos $50,000 de 2 a 3 años. Y podríamos decir que si en 2 o 3 años lo puedo recuperar, de ahí en adelante el negocio me puede dar suficientes utilidades como para yo disfrutar de un negocio y con utilidades crecientes, que van en crecimiento, ¿verdad? Pues la tentación de los productos financieros es grande cuando a uno le ofrecen altas tasas de retorno por sus intereses. Y veamos el ejemplo, por una cuenta bancaria en El Salvador andará por el 1 o 2% de interés anual, tal vez más. Ahí me corrigen, por favor, ahí en los comentarios si me equivoco, ¿va? O me dan cifras cabales. Y por productos financieros de plazo largo, por ejemplo, cuentas a plazo fijo, ¿verdad? Que usted, digamos, de esos 50,000 agarra una, lo divide en cuatro partes, lo cual nos da 12,500 por cada uno para hacer 25,000 y 25,000, y yo los invierto en cuatro bancos, con una cuenta con 12,500 cada una, y en una consigo un interés del 3%, 4% por plazo fijo a un año, en otra del que es por ejemplo, las que suelen dar más son las federaciones de ahorro y préstamo. Podría ser una utilidad entre el 4 al 6%, digamos. Y una más que la invierta en un negocio propio, pues, o siendo socio, o asociándome con alguien y le pongo la cuarta parte de mi. Entonces las expectativas de ganancias sumadas me pueden hacer crecer el dinero mucho más que si yo lo tuviera guardado en un solo banco. Pero el banco me dice, mire, porque tiene el dinero así dividido, véngase aquí, ve al banco A y en este banco A usted va a ganar tanto. Pues ahí empieza un tema de riesgo financiero, porque qué tal si ese banco quiebra, no es lo mismo perder 12,500 que perder $50,000 de un solo. Bien, por ello pues he preparado esta presentación para que una vez hecho este preámbulo entendamos qué hacen los bancos con tu dinero y cómo ganan mucho más que él. Esto es de la prestigiosa publicación Business Insider, ¿verdad? Bien, para empezar, nos dicen que los bancos son depositarios de tu dinero, pero realmente lo que hacen es usar tu dinero para prestar e invertir obteniendo un beneficio. Es decir, para que vos llegues a un banco y te sientas feliz, que hay aire acondicionado, que está la sillita, que me tome cafecito, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, necesita invertir, además, para pagarle a todos esos financieros que trabajan en el banco y que son las personas ahí que conocen de finanzas y que tienen unos sistemas computarizados inviolables, ¿verdad? Entonces, para eso ellos necesitan ganar. Entonces, se supone que uno llega y guarda el dinero. Ese sería un término muy problemático, porque mire, usted no guarda su dinero en el banco, usted, metas esto en la cabeza, usted arriesga su dinero en un banco para obtener utilidades, y dígalo así, a riesgo, y ya va a ver que la cosa cambia. No para que no invierta, no para que no tenga cuentas a plazo o cualquier otro instrumento financiero, porque yo intente disuadirles, no. Es porque usted debe estar consciente de que no existe un lugar seguro donde tener guardado el dinero. Y el objetivo no es guardar el dinero, sino que hacer que el dinero trabaje para uno, ¿verdad?
El problema con los productos financieros es que vuelven al inversionista bastante acomodaticio. Vaya, usted puede montar un negocio de un mini supermercado, pues necesita preparar o contar con un experto en inventarios. Pero la gestión del inventario es una gestión crucial en un supermercado, porque si usted organiza bien por categorías como son los productos y descubre por los índices que van cuáles son los productos que más se mueven, cuáles los que les dan mayor utilidad, pues usted puede negociar tanto como con los productores o distribuidores de estos productos mejores precios y comisiones por tenerlos en el súper o bien colocar los productos que más se mueven a la vista y a la altura de los consumidores o centrarse en esos productos para vender mucho más y obtener más dinero a una mayor velocidad. Y he aquí el tema central. La inversión financiera consiste en guardar dinero, perdón, arriesgar dinero, fue adrede, arriesgar dinero en el banco con el propósito de que tenga yo retornos en un tiempo relativamente corto. Si vos prestas dinero, vos querés que ese dinero te regrese pronto y con intereses. Yo le presto 100 a fulanito, pues este fulanito me devuelve los 100 y de paso me da $15 más por la molestia, ¿verdad? Y yo me siento feliz, me está dando 15% de interés. Pero igual, mira, yo te reconozco $5 por haberme prestado 100 durante el tiempo que me lo prestaste. Igual, pues eso podría satisfacer, ¿verdad? Pero con una cosa es la relación de amistad, o bien la persona a la que yo le presto el dinero, no, 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 solo devolverme los 100. El resto de dinero te lo queda vos por nuestra amistad, pero eso ya vos. Pero en el caso de un banco no puede operar así, ¿verdad? Por amistad. Por amistad lo que pueden hacer es darte una tasa de interés preferente, pero vas a tener que cumplir ciertas condiciones contractuales, ¿verdad? Incluso préstamos que exigen sobre la base de activos o bien hipotecas sobre casa, ¿verdad? Pero bueno, el banco para que funcione necesita prestar e invertir y así obtener un beneficio. Este beneficio es muy superior al que te puedan dar en intereses por la cuenta corriente o del ahorro. Pues sigue Business Insider. Habrás oído decir que tu dinero no está en tu banco, sino que una vez ingresado, la entidad empieza a moverlo, sea prestándolo o invirtiéndolo, ¿verdad? Atrás quedan los tiempos donde el flujo de caja era de 2 a 1. O sea, por cada dólar que yo invierto, obtengo dos. O si yo invierto dos, gano uno más extra. Y fue bajando de pronto de 5 a 10 o de 10 a 1. Si sumas el dinero de cada cliente viendo los balances de una oficina bancaria y el efectivo que tiene, te llevarías unas sorpresas. Sin embargo, ahí está el negocio y la lógica. A cambio de esa supuesta seguridad de no tenerlo en casa, el banco tiene liquidez para moverlo y así obtener beneficios, que repercute poco en el cliente comparado con la rentabilidad de unos y otros. En pocas palabras, mientras más arriesgues tu dinero en un banco con los productos financieros que te dé, te van a dar más intereses. Como mucho, si los tipos de interés están altos, obtendrás un mínimo que, como pasa ahora, lejos de superar la inflación, con lo que tu dinero pues pierde valor. Entonces aquí hay una relación directa entre el valor de la inflación, es decir, la velocidad y los porcentajes a los que crecen los precios de los productos comparado con la utilidad que dan los bancos. Los bancos se fijan muy bien en los índices inflacionarios y hoy día con los recursos con los que cuentan de instrumentos informáticos al respecto, pues es mucho más fácil controlar
eh, cómo va la inflación. Y ningún banco jamás le va a asegurar a usted que va a ofrecerle más intereses que el crecimiento inflacionario. O sea, el índice de la inflación, los bancos se cuidan muy bien de ofrecerle intereses por debajo de ese índice, no por encima, porque ellos mismos se arriesgan. Bien, un ejemplo que da Business Insider dice, por ejemplo, si tú depositas 100 euros en un banco con un interés del 4%, al cabo de un año ganarías 4 euros en intereses. Aquí esta publicación es de España, por eso habla de euros. Bien, pero aquí viene la pregunta crucial. ¿Qué pasa si la persona a la que le prestaron el dinero no puede devolver? Ahí hay un problema. Para evitar el riesgo de que los bancos presten todo su dinero fundacional, el dinero fundacional es el que aportan los socios del banco privado para ponerlo a andar en funcionamiento. Y buena parte de ese dinero, pues lo hacen en toda la infraestructura bancaria, ¿verdad? Compran los inmovilizados, que en España se conoce, aquí los conocemos como activo fijo, edificios, maquinaria, etcétera, escritorios, pisos cerámicos y todo lo demás, ¿no? Esto para que funcione bien, contratación de personal, etcétera, etcétera. Eh, Pues este dinero fundacional del banco es hecho por capitalistas que cuentan con plata, ¿verdad? Pues son millonarios y están dispuestos a esperar un retorno de inversión a largo plazo, entendido que si, si este banco me retorna mi inversión en un 80% después de 5 años, puedo darme por satisfecho. Además, este gran capitalista pues tiene otras inversiones en otros fondos o en otros negocios de los cuales obtiene utilidad, ¿verdad? Para evitar el riesgo, dice Business Insider, que los bancos presten todo su dinero y se queden sin fondos con el cual responderle a sus ahorrantes, en el caso de una crisis, intervienen las regulaciones del Banco Central del país. ¿Verdad? En Estados Unidos, la Reserva Federal, que no es estatal, sino que es privada, establece el encaje bancario, un porcentaje de los depósitos que los bancos no pueden prestar. Esto actúa como un colchón de seguridad para garantizar que los bancos tengan suficientes fondos para cubrir los retiros de los depositantes. A lo largo de la historia ha habido casos de crisis económicas que generaron desconfianza en los bancos, provocando corrida bancaria. Ya les dije que una corrida bancaria es cuando hay pánico en los ahorrantes y en los inversionistas y se dan cuenta que el banco está a punto de irse a la quiebra y de pronto todos llegan al mismo tiempo, el mismo día, a pedir que le retornen el dinero. Eso del mismo tiempo, el mismo día, pues es por decirlo, pero imagínense, eso puede ocurrir en un lapso de un mes que haya una potente corrida bancaria, no llena, no exenta de emociones y de peligros y de gritos y de desorden, ¿verdad? Sin embargo, los gobiernos a menudo intervienen para evitar el colapso de los bancos, como se evidenció durante la crisis del 2008 en Estados Unidos. En El Salvador, mis estimados, y esto para que no nos engañemos, ¿verdad? El Instituto de Garantía de Depósitos es el que lleva adelante el famoso encaje bancario, que recuerden es el porcentaje de los depósitos de los bancos que no se pueden prestar y que supuestamente pueden ser usados como garantía para que los usuarios y los ahorrantes sientan que sus fondos están respaldados.
Este es el sitio web del Instituto de Garantía de Depósitos con eh, las diferentes secciones del sitio web. Hay una calculadora de la garantía e instituciones miembros. La garantía de depósitos en El Salvador, mis estimados, es de $11,951. Ese es el nuevo límite de garantía de depósitos de El Salvador y que ese es el límite de depósitos. En El Salvador, la garantía de depósitos es brindada por el Instituto de Garantía de Depósitos IGD. Somos una institución de carácter público y autónomo. Nos encargamos de garantizar los ahorros de los depositantes en las instituciones. Miembros del IGD. Estas instituciones incluyen bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito. Todas ellas bajo supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero. Desde 1999, el límite de garantía se actualiza cada 2 años. A partir del 1 de enero de 2024, se ha incrementado el límite de seguro de depósitos pasando de $10,832 a $11,951 por persona y por institución. Y por institución miembro. ¿Oyeron bien? 11,951 por persona y por institución miembro. O sea, mis estimados, que si usted tiene ahorrados $100,000 en el banco, en caso de una crisis financiera, usted solo puede retirar, a ver, quiero oírlo, aunque esté grabado, $11,951. Y el resto del dinero, caput, ¿verdad? Se va, explotó, se perdió. En caso de que la SSF determine que una entidad financiera no puede continuar operando. Este aumento en el límite de la garantía se ha determinado en cumplimiento con la ley de bancos y la ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito y se basa en el índice de precios al consumidor. La actualización fue aprobada por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero el 22 de diciembre de 2023, con vigencia de 2 años. 2 años vamos a tener esta garantía de depósitos. Es importante señalar que el límite del seguro de depósito se aplica de manera individual por depositante y por institución miembro. Lo vuelve a reiterar lo del párrafo, sin importar el número de cuentas que posea. Se dan cuenta por qué uno en los bancos no debe tener toda la apuesta a un solo banco. Claro, entonces el sistema financiero ¿en qué descansa? En la confianza que los ahorrantes tengan en ese sistema financiero y que sintamos los ahorrantes que nuestros depósitos están garantizados. Si usted tiene menos de $11,191 en el banco, pues a usted se le va a restituir el dinero que usted ahorró, ¿va? Si yo tengo una cuenta de $5,000, pues le van a entregar $5,000. Pero si usted ya se pasa un centavo más de la garantía de depósito, ese centavo ya no lo recupera, sino que solamente le han garantizado ese monto de 11,000 y la Juana, ¿verdad? Así es como funcionan los bancos. El famoso rescate de los bancos es para otorgar liquidez al banco y generarle confianza al ahorrante. No es para restituirle su dinero a usted en su totalidad. Eh, Esto es complejísimo
Y hasta donde yo me he dado cuenta, el escándalo del 2008 en los bancos estadounidenses solamente restituyeron una parte ínfima del capital que muchos tenían invertidos en este famoso escándalo de las hipotecas subprime, que ya las vamos a estudiar eso, ¿verdad? La principal fuente de ingresos, sigue siendo Business Insider, para los bancos es la diferencia entre las tasas de interés que pagan por los depósitos y las que cobran por los préstamos. Es lógico que las tasas que cobran por los préstamos tendrán que ser mucho más altas que las que pagan por que usted tenga el dinero ahorrado, si no, no fuera negocio. Este es el equivalente a la ganancia que usted tiene. Si usted es un importador y trae pelota de fútbol, y eso es lo que vende, y esa pelota de fútbol le costó a usted 10, pues usted la va a vender en un precio superior. Si la gente le parece bueno el trato que usted estaba haciendo, pues no solamente la va a poder vender en $10 más un poquito de interés, sino que a lo mejor hasta le puede duplicar el precio. La puede vender en 20, entonces usted está ganando 20. Por supuesto que ahí usted tiene que tomar en cuenta sus costos de operación, sus costos fijos, costos variables y todo lo demás. Y ahí obtiene lo que le queda, pues es su felicidad, es su ahorro, es su patrimonio financiero neto que le queda después de todas estas operaciones y de haber pagado impuestos. Pues esto mismo es lo que hacen los bancos. ¿Y dónde lo hacen? Pues que le prestan dinero a bajo interés, pero ellos cobran alto interés si usted hace préstamo, para que la tasa de interés sea favorable a ellos y ahí obtienen ellos su ganancia. ¿Y esto es malo, esto es negativo? No, por supuesto que así como no es malo de que usted venda algo a un precio superior al coste de lo que le ha generado producirlo, ¿verdad? Bien. Además de depósitos y préstamos, los bancos obtienen ingresos significativos de inversiones. Pueden invertir tanto el dinero de los depositantes como el dinero propio del banco en el mercado de valores o en la Reserva Federal, generando ganancias adicionales. Ahora, no todos los bancos son iguales, dice. Factores como la cantidad de sucursales, la estrategia de negocio y enfoque en inversiones pueden diferenciarlos. Incluso existen bancos estatales con un propósito más social y, claro, regulaciones más estrictas. El rendimiento de un banco se mide a menudo por su interés neto, que representa la diferencia entre los intereses ganados por préstamos y los pagados por los depósitos, lo que hablamos hace un momento. En este sentido, un banco puede gestionar sus tasas para optimizar sus ganancias. Los bancos son actores claves de la economía, pero su funcionamiento va más allá de simplemente almacenar nuestro dinero. Perdón. Sin embargo, con la CBDC o monedas digitales de los países o proyectos como el de Elon Musk, su futuro está en entredicho. Bueno, este tema de las criptomonedas lo veremos después, ¿verdad? Por el momento entendamos que esto es el negocio del banco, espero que haya quedado más o menos claro, ¿verdad? Lo he tratado de explicar en un lenguaje sencillo que no represente mayor problema. Bien, pues eh, asumo que he dado más o menos una explicación de cómo es el sistema financiero de la manera más básica posible. ¿Verdad? Repito, no soy financiero, pero entiendo esto a ese nivel y en ese nivel quiero que se comprenda. A lo mejor usted sabe más de finanzas que yo, eso sí, estoy seguro que habrá más de alguno que me pudiera ayudar a aclarar mejor esto, ¿verdad? Bien. ¿Cómo ocurren entonces los fraudes o estafas financieras?
Vaya, antes de ver lo de las estafas financieras, hay que reconocer que hay una estafa que es la más famosa históricamente hablando, que es la famosa estafa, el esquema Ponzi o estafa piramidal. Antes de hablar de ese esquema, pues hay que hablar un poco de historia para que esta clase pues se ponga ahí con mucha atención, ¿va? Carlo Ponzi era un emigrante italiano que llegó a los Estados Unidos en los años 20, dice. Al poco tiempo de estar en su nuevo país, descubrió, gracias a un correo que recibió de Italia, que los cupones de respuesta internacional de correo se podían vender en Estados Unidos más caros que en el extranjero, por lo que el tipo de cambio terminaría por producir ganancias. Así que se esparció el rumor y muchos decidieron no quedarse fuera del negocio y apoyaron a Ponzi con el capital. Se supone pues que él compraba estos cupones de respuesta internacional de correos a un precio barato en Italia, los traía acá a Estados Unidos, América, y luego los vendía más caros que lo que se podían vender en el extranjero. ¿Qué hacían estos cupones? Que eran los momentos de mucha depresión económica, entonces la persona que enviaba un correo y que requería respuesta, a veces para que las personas no pagaran el importe del pago de respuesta, le mandaban un cupón de respuesta para que ese cupón de respuesta lo pagara y quedara como válido para ser la respuesta fuese enviada, ¿verdad? Así la persona que recibía esa carta la pudiera devolver o responder, perdón, sin necesidad de gastar en otro cupón de respuesta internacional. Bien, pero aunque Ponzi estuviera recogiendo abrumadoras sumas de dinero y la gente hiciera colas para confiarle sus ahorros, en realidad Carlo Ponzi no estaba comprando los cupones, o sea, la suerte, perdón, la esencia del negocio tendría que haber sido. Tengo un proveedor al cual yo le compro cupones mensual y él me manda y yo le pago. Y luego después, cuando yo lo venda, yo obtengo la utilidad y ahí es como yo le puedo pagar a mis inversionistas y yo, después de haberle pagado a mis inversionistas, me quedo con mi utilidad. Pues Carlo Ponzi no estaba comprando cupones, estaba pagando beneficios de hasta el 100% en 3 meses, utilizando el capital de los sucesivos nuevos inversionistas. Es decir, entraban los nuevos inversionistas. El inversionista que entraba la semana anterior recibía 3 meses después una utilidad del 100%. Pero ¿de dónde salía ese dinero para pagarle a él? Ah, como se había esparcido el rumor, los que llegaban en esta semana aportaban el dinero, entonces yo agarraba, Ponzi agarraba parte de ese dinero para pagarle a lo de los 3 meses y así sucesivamente. ¿Ve? Ponzi convenció amigos y socios para que apoyaran su sistema en un principio, ofreciendo un retorno del 50% en una inversión a 45 días. Ningún banco estaba ofreciendo esos intereses. Vaya, pero entonces, ¿por qué tuvo éxito ese negocio? Porque existe una mentalidad en el ahorrante que desconoce de productos financieros, de que voy a ganar mucho dinero en poco tiempo. ¿Cuál es la otra alternativa que tengo? Ah, que mi dinero ahorrado lo invierte en un negocio. Pero en ese negocio me tengo que trabajar, que sudar, que vender, que gritar, que despedir, que agarrar, que comprar maquinaria. Es un quitavidas. Así dice la gente, un quitavidas. Y ese negocio al final del año me está produciendo un 12% de ganancia.
12% de ganancia. Dice. Y viene un inversionista financiero y me dice, no, mira, con ese mismo capital, vos me lo das a mí, yo te doy en 3 meses el 100% de lo que has invertido. Y uno le cae la quijada y ahí va, vea, y a poner el dinero, más no sabe lo que es un esquema Ponzi porque la persona no está educada financieramente. Bien. Algunas personas invirtieron y luego obtuvieron lo prometido en el lapso que se había acordado. La noticia se empezó a esparcir y el promedio de inversores comenzó a crecer. Ponzi contrató agentes y pagó generosas comisiones por cada dólar que pudieran traer. En febrero de 1920, Ponzi obtuvo unos $5.000, equivalentes a $58.000 actuales. En marzo ya tenía unos $30.000, de 5.000 a 30.000. La histeria masiva se estaba construyendo y Ponzi comenzó a expandirse a Nueva Inglaterra y New Jersey. En su tiempo, los que invertían obtenían grandes beneficios y estos inversores regalaban la palabra y motivaban a otros a invertir, porque era así. Mira qué bueno este negocio. Yo en 3 meses invertí 100 y me devolvieron 300. Ah, de veras, ¿y esto cómo es? Ah, pues mira, así, 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 así. Ah, bueno, entonces, si yo llevo un ahorrante, entonces me dan una comisión de pago por llevar ese ahorrante extra. Y así sucesivamente, miren que empieza a ocurrir y yo empiezo a llevar inversionistas por aquí, inversionistas por allá, traigo uno por allá o traigo otro por acá. Y así de pronto esas comisiones empiezan a crecer. Ya para mayo de 1920, Ponzi había logrado recaudar unos $420.000 y comenzó a depositar su dinero en el Hanover Trust Bank of Boston, un pequeño banco italo-estadounidense en la calle Hanover, y más que todo al norte de la calle italiana, porque le quedara cerca el bicho. Por Dios, italiano tenía que ser yo que tengo ascendencia italiana, imagínense. Bueno. En espera de que a lo largo del tiempo se pudiera convertir en el presidente del banco o pudiera imponer sus decisiones sobre este. En realidad, logró controlar el banco al comprar sus acciones. O sea que el bicho como inversionista no andaba tan perdido. O sea, con olfato de inversor, pero como negociante, como productor de riqueza, era pésimo. Era un truán, era un estafador porque no estaba haciendo actividades productivas. En julio de 1920 ya tenía millones. Muchas personas vendían o hipotecaban sus casas con la esperanza de lograr altos intereses. El día 26 de ese mes, gran parte del plan comenzó a hundirse después de que el Boston Post cuestionara las prácticas de la empresa de Ponzi. O sea, ahí va el rumor. La prensa lo difumina, lo disemina y todo el mundo empieza a dudar. Finalmente la empresa fue intervenida por el Estado, que detuvo todas las nuevas captaciones de dinero. Muchos de los inversores reclamaron enfurecidos su dinero, la corrida bancaria, momento en el cual Ponzi les devolvió su capital a aquellos que lo solicitaron, lo que causó un aumento considerable en el apoyo popular hacia Ponzi. Muchos le proponían que se adentrara en la política. Es el destino de muchos estafadores con poder, ¿verdad? Me da risa, pero bueno, ahí era, ya, gracias a Dios que no lo vimos como presidente de los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de los años 20, ni habíamos nacido. Bien, el emporio y los sueños de Ponzi crecieron aún más porque hasta planeaban manejar un nuevo tipo de banco en el cual las ganancias se repartieran por igual entre los accionistas
y aquellos que ingresaran dinero en el banco. Hasta planeó reabrir su empresa bajo un nuevo nombre, Charles Ponzi Company, cuyo principal objetivo era invertir en empresas alrededor del mundo. Madre mía. Imagínense este bicho organizando este esquema ya en Europa y en los mercados asiáticos. Bueno, gracias a este esquema, Ponzi se dio la gran vida, ¿verdad? De lujos. Compró mansión con aire acondicionado. En aquella época, el aire acondicionado, pues era un verdadero lujo en Canadá. Pero finalmente el gobierno federal de los Estados Unidos intervino finalmente a Ponzi y descubierta su estafa, fue enviado a la cárcel, pero tuvo que ser liberado ya que pagó su fianza en dos prisiones distintas y decidió continuar con su sistema convencido de que podía sostener. Muy pronto el sistema cayó, los ahorristas perdieron su dinero, la mayor parte de personas no obtuvieron los beneficios, muchos de los cuales reinvirtieron su dinero en la estafa. Ponzi, aunque fue enviado de vuelta a Italia, a pesar de que se descubrió su estafa, fue aclamado por muchos como un benefactor. Me ha encantado esta historia. Bueno, el esquema Ponzi lo conozco desde muy joven. Aquí en el país se vivió un esquema Ponzi que fue el caso Fincepro-Incepro. Bastante parecido a esto, lo único que con utilidades e inversiones falsas. Hecho por una de las familias que habían sido parte de las 14 familias oligárquicas del país. Bien, estimados, el tiempo no nos da para más. Vamos a ver más en detalle en la próxima clase cómo funciona esta pirámide. Necesito tiempo para explicarlo, ¿verdad? Y para que quede claro. Para que después pasemos a ver el tema de cuáles son los productos y subproductos financieros y después cómo ocurren los fraudes financieros y dónde hay falta de ética en esos temas. Agradecido por su atención y su comprensión, pues por no poder estar en clase sincrónica este día. Les dejo esta grabación. Bendiciones a todos.